Auspicia este programa Pampa Fértil, una empresa familiar argentina con una trayectoria de más de 35 años en el mercado de insumos agropecuarios. Nuestra actividad es la producción, condicionamiento y comercialización de una amplia variedad de semillas forrajeras, trigo, avena, cebada, sorgo, soja. Contamos con una flota propia de camiones, lo que nos permite brindar una logística eficiente a nuestra vasta cartera de clientes, distribuidos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Valle de Río Negro. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mateando con el Campo, este clásico que semana a semana nos permite ingresar a sus hogares con información agropecuaria. Hoy hemos tratado de armar un programa dedicado un poco a las aplicaciones, tanto sea fitosanitarios como también fertilizantes. ¿Por qué? Porque estamos en la recta final. Ya el mes de noviembre es la recta final para lo que son los cultivos de fina y también estamos pensando un poquito en la implantación de la gruesa. Vamos a tener un programa donde vamos a estar hablando de maquinarias, de momentos de aplicación, de formas de aplicación y también de buenas prácticas agrícolas. Los invito entonces a transitar estos 60 minutos de Mateando con el Campo. Fertilización. En una palabra se encierran muchas cosas, ¿no es cierto? Tiempo, forma, dosis de aplicación. Lo convocamos al ingeniero Martín Zamora de la Chacra Experimental de Barro para hablar sobre este tema, de todo lo que es fertilización, sobre todo en fina y también en lo que se viene, en la gruesa. Nos encontramos con el ingeniero Martín Zamora porque creo que un eje central de todos los cultivos es la fertilización. Y el manejo de la fertilización muchas veces hace que el cultivo sea bueno o sea pésimo. Tal cual, sí. Tenemos que cada vez que hablamos de fertilización de los cultivos o de los sistemas productivos, en realidad porque ya se habla prácticamente de fertilización de la rotación y no tanto cultivo en particular, sí sabemos que la fertilización influye tanto en la cantidad, o sea, en el rendimiento, pero también podemos incidir o impactar directamente sobre la calidad de producción, que es, creo, uno de los puntos hoy que más buscamos cuando hablamos de hacer una buena estrategia de fertilización de cada uno de los cultivos. Nosotros sabemos que actualmente en los últimos años, datos de acá de la Chacra Experimental y de algunos otros gente que está trabajando en el tema, si bien hemos aumentado la productividad por hectárea y la producción, hemos visto que en los últimos años el porcentaje de proteína de los trigos ha disminuido a nivel general de la zona, y también los niveles de proteína en grano de soja, por ejemplo. Y bueno, eso está justamente los niveles o la concentración de proteínas en estos granos está directamente influenciado, digamos, por un lado por la genética, pero sabemos que por otro lado está influenciado por el ambiente, o sea, uno de los aspectos que se puede mejorar es la fertilización de cultivos, digamos que eso impacta sobre el porcentaje de proteína que pueden tener los granos a la cosecha. Se acabó el hecho del ojímetro. Si el vecino le echó 300 kilos, bueno, le echó 300, le echó 400 por las dudas, se acabó. Sí, nosotros siempre, de una institución como la que nosotros representamos o trabajamos, nosotros nos preocupamos y ocupamos tanto en problemas técnicos de los cultivos en particular, pero también sabemos que si usamos en exceso determinada cantidad de fertilizantes o de químicos, podemos estar ocasionando algunos problemas sobre el ambiente. Lo hemos medido también, los nitratos en agua y demás, que pueden llegar a tener algún problema. Pero bueno, lo que nosotros tenemos que pensar es hacer un buen diagnóstico de la fertilización de los cultivos, es decir, bueno, cuánto es lo que aporta el suelo, cuánto es lo que nosotros queremos lograr como rendimiento y como calidad de producto. Entonces, entre lo que necesita el cultivo y lo que aporta el suelo es lo que deberemos agregar como fertilizante, y después, bueno, la estrategia de manejo de la fertilización, pero en definitiva lo que tenemos que hacer es justamente un buen diagnóstico, y para ello contamos hoy con muchísimas herramientas de diagnóstico, entre las cuales la básica y más importante siempre sigue siendo el análisis de suelo. Entonces, a partir del análisis de suelo nosotros podemos decir, bueno, cuánto va a ser los nutrientes que van a estar deficientes, y en base a eso poder armar una estrategia o un plan de fertilización que me permita
digamos, de algún modo complementar aquellos nutrientes que están siendo deficientes para la producción. Y sobre esto después hay otras herramientas que hoy se están empezando a utilizar y que ya a nivel productor y a nivel asesores agronómicos lo están realizando, que es justamente otras herramientas como el uso del SPAD, el medidor de clorofila, pero también hay medidores de DNDBI, digamos, el color verde en hoja, digamos, hay muchos, también podría ser con algún tipo de foto aérea o satélite que también se podría medir, pero bueno, es medir de algún modo e ir monitoreando los cultivos durante su crecimiento para poder llegar a tiempo con alguna fertilización estratégica tardía para mejorar tanto rendimiento como calidad. Ahí dijiste algo importante. Vos comés todos los días, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué nosotros a la planta le damos de comer una vez al cultivo? Claro, bueno, eso es justamente lo que nosotros estábamos buscando, digamos, ¿no? Hoy, en general, los niveles de fertilización en las zonas se están incrementando. Por un lado porque los suelos aportan poca cantidad, digamos, de esos nutrientes, pero por otro lado la genética de los cultivos y demás ha hecho que hoy, por ejemplo, se logren en la zona rendimientos de trigo o de maíz o de soja muy altos, digamos, comparado con... Aproveche más. Claro, entonces necesita más también, digamos, es una planta que es más grande, que rinde más, necesita más. Entonces, justamente todas estas cuestiones son las que hay que ir mejorando para que el cultivo logre rendir bien y tenga buena calidad. Entonces, cuando nosotros arrancamos con estas dosis o altas dosis de fertilización, es muy difícil de lograr una buena eficiencia del fertilizante si lo aplico en una sola aplicación. Por eso siempre nuestras recomendaciones van más allá de hacer una aplicación. Por eso es lo que dijiste vos, digamos, tratar de al menos hacer las aplicaciones en momentos en que el cultivo lo requiera, digamos, no apresurarnos con las fertilizaciones, irle dando fertilizante en la medida que va evolucionando, pero bueno, la limitante siempre es después el costo de las aplicaciones. Entonces siempre nosotros tratamos de armar una aplicación de base conjunto con la siembra, después una en macollaje y guardar algo de esa necesidad para más hacia el final del ciclo, que es en el momento que el trigo está en hoja bandera o inicio de espigazón. Sale el refuerzo ahí. Claro, ahí podemos detectar con estos instrumentos nuevos de medición si es que necesita o no para mejorar rendimiento o que puede tener algún problema de deficiencias de nitrógeno que puede impactar sobre una disminución de la proteína en grano. Finalmente, ¿se ha hecho algún ensayo con fertilización a la siembra y después nada? Y después en la misma dosis dada en 3 veces, vos decís que el costo de aplicación es caro, pero en relación costo-beneficio al momento del rinde, compararlo con eso. Sí, en algunas oportunidades se ha hecho. Esto tiene mucho impacto cuando hablamos de niveles de fertilización altas, digamos, ¿no? Cuando hablamos de dosis normales de fertilización prácticamente no hay diferencia, pero también incide mucho los momentos de ocurrencia de lluvia, digamos, ¿no? Si yo parto de un lote que está a capacidad de campo, o sea, con la máxima capacidad que puede retener de agua, y en ese momento, que es el momento de la siembra, generalmente se da ahí, si yo fertilizo todo el nitrógeno en ese momento, cualquier lluvia lo lava enseguida, ya lo hemos medido muchas veces, entonces ahí pierde eficiencia, pierde efectividad, entonces sería mucho mejor dividir la dosis, ¿no? Eso lo hemos medido. Pero también a veces cuando se compara las diferencias que siempre los precios de relativo insumo-producto o aplicación, claro, valor de la aplicación versus el valor del producto siempre van variando, entonces es muy difícil comparar. Pero sí, cuando nosotros empezamos a hablar de dosis superiores a 200, 250 kilos de urea para un cultivo, es mucho mejor dividir la dosis y no aplicarlo en una sola aplicación. Muchas gracias. No, gracias a vos. Era Martín Zamora hablando de fertilización. Hay una preocupación que tiene el INTA, que es todos los terápicos que van al suelo, o sea, todo lo que es los fitosanitarios que están en el suelo. Por eso la ingeniera Virginia Aparicio de INTA Balcarce se acercó a charlar con nosotros y nos comentaba lo siguiente. Nos encontramos con la ingeniera Virginia Aparicio de INTA Balcarce y evidentemente
La medición de los plaguicidas en suelo está preocupando un poco a la producción. Sí, es así. La relación de los plaguicidas con el suelo es muy importante en agronomía y las tasas de aplicación son a veces un poco elevadas para lo que el suelo puede degradar, digamos. Entonces se está repartiendo a otras matrices ambientales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, lo encontramos en agua superficial, en agua subterránea en algunos casos, y estamos hablando de los plaguicidas más utilizados en la producción argentina, 2,4-D, glifosato, atracina, los metabolitos. También se pudo encontrar en el sedimento producto de la erosión eólica, y bueno, afortunadamente todos esos resultados están publicados, así que eso significa que investigadores que no han tenido que ver con nosotros han dicho que están bien hechos los estudios, por lo cual se puede tomar el dato como real. O sea, vamos a partir de esta base, lo que está, está. El escenario que tenemos está. De acá en más había que ir haciendo una estrategia de aplicación con lo justo para no poder saturar el suelo. Sí, lo que recomendamos nosotros en realidad es disminuir la carga de contaminantes que aplicamos. Digamos, tomar las decisiones agronómicas con un poquito más de responsabilidad respecto de si hace falta aplicar el agroquímico y en el caso de que no haga falta, prescindir del mismo, ¿no? Y en el caso de que sea estrictamente necesario, sí, hacer una aplicación bajo normas bien controladas también, ¿no es cierto? Sin viento, como los agrónomos se supone sabemos hacer. Pero sí es importante disminuir la carga, porque hay muchas formas desde lo agronómico de controlar malezas o poblaciones de insectos de otras maneras que no sea con químicos. Los químicos que están en el suelo por napa van hacia una deriva y una pendiente al próximo arroyo, ¿no es cierto? Se dice que las plantas que están a la vera del arroyo actúan de filtro para impedir que ese producto llegue al agua. ¿Es así? Bueno, acá justamente en esta chacra ustedes tienen un investigador que terminó su doctorado en ese tema y él vio, por ejemplo, que cuando no hay intromisión de especies exóticas, se produce un mejor filtrado, no sé, se interrumpe el ingreso, en alguna medida el ingreso a los arroyos de los plaguicidas que cuando hay plantas exóticas. De todas maneras, bueno, las franjas ribereñas son siempre importantes y hay que considerarlas, pero si uno aplicara un poco menos, estarían menos forzadas, digamos, a actuar. Siempre que se habla de aplicar un poco menos, dentro de la dosis y el rango que se necesita para ese momento. Sí, lo que pasa es que Argentina es uno de los países que más glifosato utiliza. Nosotros estamos en promedio anual de 10 litros por hectárea, que es muchísimo. Por ejemplo, si lo pasamos a kilos, 5 kilos de ingrediente activo por hectárea es lo que aplica en promedio Argentina, cuando, por ejemplo, un país como Dinamarca, que también lo utiliza mucho, usa 0,5 kilos de ingrediente activo por hectárea. Y cuando nosotros hacemos algunos cálculos respecto de lo que se aplica en el mundo, nuestra eficiencia productiva es muy baja. Es decir, producimos menos de 1 tonelada de grano por kilo de ingrediente activo aplicado, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos está produciendo 6 toneladas de grano por kilo de ingrediente activo aplicado. Para que se entienda, porque a lo mejor alguno dijo, uy, glifosato, están recomendando el INTA no usar glifosato. De ninguna manera recomiendan eso, sino que lo que están haciendo es bajar la dosis para mantener el ecosistema. Sí, lo que recomendamos es que sea criteriosa la decisión de aplicación, que no sea una moda o que no sea una aplicación por calendario, sino que definitivamente si uno tiene un problema grave, lo utilice. Y si no, busque otras estrategias como, por ejemplo, lo que estaban hablando recién de la transición agroecológica, de rotación de cultivos, otras estrategias productivas que de alguna manera afecten el ciclo de malezas y no haga falta aplicar un químico, sí que sea un control más biológico. ¿Y qué pasa cuando se está imponiendo ya, y un poco impulsado por las empresas, la técnica del doble impacto? ¿Es necesario? ¿El doble impacto? Sí. En realidad... Te puse un nombrete. Sí. En realidad... ustedes saben que desde los organismos estatales nosotros intentamos producir información que sirva a la sociedad en su conjunto, tanto al productor agropecuario como a la sociedad que no tiene que ver con la producción agropecuaria. Y muchas veces las estrategias de las empresas son vender un producto porque, bueno, de eso viven, ¿no? Entonces hay que estudiar bien
cada caso. Digamos, también podríamos estar pensando en que hay que tener una estrategia para producir sin glifosato cuando en el mundo ya se están evaluando nuestros productos y se sabe que hay trazas y se pueden de alguna manera frenar las exportaciones, como pasó hace poco con la miel en Uruguay, que es una producción rural que no utiliza el glifosato y que de todas maneras se ve afectada por la práctica total. Yo diría que el público debiera ver bien quién le está dando la información y en todo caso ser bastante estricto y contar con la opinión de un profesional que no esté ligado a la venta de los agroquímicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Era la ingeniera Virginia Aparicio de INTA Balcarce. Les propongo entonces, después de haber hablado con Martín Zamora y con la ingeniera Aparicio, ir a nuestra primera pausa comercial. 3A, repuestos de suspensión, cajas de dirección, cremalleras, amortiguadores y todo para el tren delantero. Hojas de elásticos para todas las marcas. Tu consulta no nos molesta. 3A. Mario Astiz, todo en pulverizaciones, representante oficial de Caimán. Autos descargables a Janelli, Gimetal, Super Walter, Maura, Casillas Alfa, Fertilizadoras SR, Atención Servicio Postventa, Reza, Pulú, todas las marcas. Mario Astiz, Ruta 228, kilómetro 134. Aerotan Sociedad Anónima. Construcción y montaje de tanques API para compañías petroleras, alcoholeras y aceiteras. Ruta 3, kilómetro 493. Planta calidad ISO 9001 y 2000. Aerotan, @aerotan.com.ar. DIE, Agricultura de Precisión. Su negocio es la agricultura. El nuestro, la precisión. Desde hace 20 años, dedicados al desarrollo, fabricación y adaptación de tecnología al sector agropecuario y agroindustrial. COQC Instrumental, productos vigía, protector de motor, calibrador de neumáticos para camiones, climatizadores Biesa, servicio al campo, venta y reparación. COQC de Francisco de la Cal. ¿Estás listo para el cambio? Cambiamos de lugar y de nombre, pero no en calidad de los servicios. Al contrario, los mejoramos. Transporte al Sur SRL, Tres Arroyos. Seguro Metal, Cooperativa de Seguros. Nuestro lema, seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos y servicios, brindando gestión de calidad, además de todo el respaldo y solvencia que nos ha permitido posicionarnos en el mercado asegurador. Organizador zonal, Jorge Bassini. Entre todos estamos construyendo el Polideportivo Municipal. 3.000 metros cuadrados con sector de vestuario, sala de profesores, enfermería, aulas para dictado de clases y sala de conferencias. Un espacio para múltiples deportes. Y para que todos los chicos de la ciudad practiquen educación física. Nos debíamos esta obra y entre todos la tendremos. Hacemos juntos. Crecemos juntos. Tres Arroyos, un distrito en movimiento. Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy. Vamos a hacer un viaje. Muy. Voy a cambiar mi moto. Muy. Préstamos muy. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Fava. ¿Sabías que el aceite de girasol oleico tiene usos distintos al linoleico y que es importante su diferenciación? Sembrá girasoles Advanta. Tenés calidad asegurada de puro oleico o puro linoleico. www.advantaseeds.com.ar. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos.
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bien, seguimos y le habíamos dicho que íbamos a hablar un poquito de aplicación. La aplicación es desde el caldo que ingresa a la tolva del pulverizador y luego se precipita al cultivo. La ingeniera Carolina Estirar nos brinda detalles de ese circuito. Evidente la palabra en pulverización es eficiencia y por eso vamos a hablar con la ingeniera Carolina Estirar, porque creo que es el eje de la cuestión, ¿no? Sí, efectivamente, de acuerdo a datos experimentales, de todo el volumen aplicado que se realiza mediante la pulverización con máquinas que estamos viendo, llega al blanco, llega solamente el 40%. El resto se pierde en el ambiente y también se pierde, es una cuestión también económica, porque toda la aplicación es costosa, entonces solamente llega el 40%. Entonces, vamos a exponer sobre el tema de cuáles son los factores que inciden en la eficiencia de los herbicidas y cómo podemos mejorar, cómo podemos ver, con qué técnicas, que hay muchas. Y bueno, en principio, para entender mejor cuáles son los factores que inciden en una buena aplicación, tenemos que ver las distintas etapas que recorre el herbicida que está en esas gotas, en el caldo, llega a las hojas y tiene una serie de procesos, ¿no es cierto? Que nosotros que simplemente no lo vemos, pero empezando con la hoja, tiene una estructura muy compleja, con una capa de cera, que es la primera barrera, después están las paredes de las células, es decir, es muy complejo, lo cual hace falta, porque la naturaleza es sabia, tiene como una cutícula que es como la epidermis que tenemos nosotros, entonces eso es como una barrera y con tecnología se puede, hay que ayudar a atravesar, porque primero está el tema del contacto. El herbicida tiene que estar retenido durante cierto tiempo para que le dé, se pueda absorber y entrar dentro del interior de la hoja, en este caso. Después hay también efectos ambientales, que los productores lo conocen bien y afortunadamente hay pronósticos, por ejemplo el tema de la lluvia, el lavado por lluvia que se pierde, el rocío. Otro factor muy importante es la temperatura y la humedad relativa. Lo ideal estaría con una humedad de más de 30 y la temperatura de 10 a 30, es el intervalo, eso sería lo óptimo, pero generalmente en la realidad, de acuerdo a las horas, eso no se produce. Y también existen diferentes coadyuvantes, en total hay 10 diferentes, ¿no? Uno de ellos son los surfactantes, se llaman así, que disminuyen esa tensión de la gota y hacen que se aumente la superficie de contacto, o sea, de la gota con esa superficie de la hoja. Y eso hace que, se aumente la absorción, que tiene que ser lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque están las condiciones ambientales. Esa gota también tiene que tener un tamaño adecuado según el tipo de herbicida, ¿no es cierto? Si la gota es muy pequeña, es eficaz, pero también tiene la tendencia a perderse cuando tenemos alta humedad relativa y menos humedad relativa y alta temperatura. Lógico. Puede tardar unos segundos nomás. Se evapora. Se evapora, exactamente. Y bueno, y también está el tema, tanto los factores ambientales, entonces con coadyuvantes, ¿cómo lo podemos mejorar? También hay adherentes, hay también otros coadyuvantes que facilitan la penetración en cuanto a la disolución de esa cera que protege la hoja, y también hay otros que son activadores que facilitan el traslado dentro de la planta, porque la planta se tiene que trasladar al sitio de acción, que es dentro del interior de la célula. Entonces tiene que atravesar varios pasos. A ver, la pregunta es, ¿cómo juega la dureza del agua? ¿Cómo juega la calidad del agua? Sí, bueno, la dureza se define como la cantidad de cationes, que son iones, calcio y magnesio fundamentalmente son los más importantes. Correcto. Entonces hay algunos herbicidas, por ejemplo el glifosato, que con esos cationes, esas moléculas,
forman complejo con las moléculas con el glifosato y impiden la penetración. Lo que llamamos el caldo. Claro, sí, el caldo de la aplicación, el caldo donde está integrado por gotas, todo es el proceso. Y bueno, y hay entonces acondicionadores de agua, que hay que aplicarlos, hay que saber aplicarlos. Dentro del tanque de la pulverizadora, primero se ponen los acondicionadores y después todos los herbicidas. Y entonces eso hace que facilite, digamos, que se precipitan los calcios y bueno, y se acondiciona el agua, digamos, y también está el magnesio. Perdón, Carolina, antes de acondicionar el agua, ¿sería prudente o conveniente con la tirita medir el pH y determinar si es más de 7 o menos de 7 para después hacer la corrección? Ese es el pH, pero muy buena la pregunta de hacer un análisis del agua, porque sobre todo cuando va uno a un campo que ha arrendado, que no tiene conocimiento, entonces un simple análisis que no es costoso. Entonces ahí con el análisis determina la dureza, que sería la presencia de calcio y magnesio, la acidez, que está dada por el pH, que todos los herbicidas más o menos que requieren un pH ácido, pero algunos ligeramente ácido, o sea que y eso también se puede corregir, el agua se puede corregir. Entonces tenemos otro índice, digamos, que es el pH, que mide la acidez del agua, ¿no? Porque los herbicidas necesitan un pH ligeramente ácido y a veces el agua es alcalina, o sea, tiene un pH elevado. Y otra cuestión también es la turbidez, lo que se dice turbidez, el agua tiene que ser transparente. Pero ¿qué pasa? Cuando uno va a hacer la aplicación, se encuentra con el agua estancada del tanque. Eso tiene suciedad, tiene materia orgánica y eso también perjudica al herbicida, le quita efectividad. Yo le voy a hacer un escenario y usted me va a decir cómo influye. Vamos a ver un periodo de seca donde los caminos están muy polvorientos, donde el cultivo está a la vera del camino y las hojas están tapadas de polvo y tapadas de tierra. ¿Cómo hay que hacer para que primero tiene que penetrar o lavar el polvo y después penetrar y ser absorbida por la hoja? Claro. Bueno, de todas formas, las aplicaciones hoy día con las máquinas que hay son muy eficaces. Se puede regular el volumen, o sea, se puede regular el volumen con la presión de la bomba, con las pastillas. Entonces quizás convenga mayor volumen. Sobre todo los herbicidas de contacto que necesitan más superficie, digamos, de contacto de herbicida en la hoja. Y bueno, generalmente eso se puede dar. De todas formas, por todo el volumen que digamos, eso se va disolviendo, digamos, porque parte cae al suelo, o sea que no es que todo va a llegar a la hoja, digamos. Lo que cae al suelo, lo que cabe al suelo ingresa al suelo. ¿El sistema radicular lo puede tomar? Claro, porque están los herbicidas de follaje y los herbicidas preemergentes o de presiembra, que son que se aplican en el suelo, que quizá digamos la calidez de la aplicación no es tan rigurosa como de follaje. Yo por cuestión de tiempo voy a hablar de follaje, pero bueno, está también todo el tema de los residuales, que ahora se están usando mucho por todos los problemas que tenemos de resistencia y demás. Bueno, se usan también, sí, y bueno, eso, ahí ya serían otros factores, pero bueno, no sería tan, el problema de la hoja de la sociedad no sería tanto, ¿no? De todas formas incide sobre la estabilidad del herbicida, del producto, esa suciedad, esa materia orgánica, porque puede haber precipitados, entonces queda menos herbicida disponible, digamos, que se le quita eficiencia, digamos, al herbicida. Así que es un factor a tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarnos y bueno, difundir un poco, tratar de mejorar el tema de los agroquímicos, que es un mercado muy importante, está en crecimiento. Respecto al año pasado tenemos un 25% más de importaciones, dentro de los cuales el 40% corresponde a herbicidas, o sea que es una cuestión a tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Era la ingeniera Carolina Estirar. Era el circuito, desde la preparación del caldo, la importancia del agua en el caldo de pulverización y el circuito a través de la máquina y sobre todo la limpieza de la máquina. Les propongo una pausa y hablar con el ingeniero Fernando Langoni sobre buenas prácticas agrícolas.
Chicas, ¿van llevando la torta? Sí, para pedir un plomero. La explosión de mensajes no te la podemos evitar, pero con el seguro de tu casa ahora pedís asistencia con un par de clics. Llegó NetBoss, la nueva app de La Segunda que te facilita las cosas en el momento que más lo necesitas. 134 mensajes. José Luis Rivino y compañía, una ferretería industrial para exigentes. Trabajamos con las mejores marcas para obtener los mejores resultados. José Luis Rivino. Electrorepuesto, línea arranque alternadores y toda la línea de despiece con marcas originales y alternativas. Electrorepuesto, San Martín 785. Todos cuidamos. Es algo natural, instintivo. Los padres cuidan a los hijos cuidan a los padres. Cuidamos tradiciones, de todo tipo. Todos cuidamos, solo que algunos somos profesionales. En Federada Salud cuidamos a nuestros asociados desde hace 50 años, dándoles la mejor cobertura médica posible. Federada Salud, 50 años cuidándote. Señor productor, no se mueva de su campo. Compre y venda su invernada a todo el país las 24 horas. Decampoacampo.com, nuevo sistema de comercialización de invernada por internet. Decampoacampo.com, con el respaldo de Pedro Gente y compañía. Consultas e informes Marcelo Scheffer, 02983 1561 6398 42 23 33. Hace sentir a tu auto mejor que nunca. En las estaciones ESSO y en las nuevas estaciones Action. Los combustibles de Action Energy contienen Action Protect, un componente que limpia los inyectores y reduce la fricción, protegiendo tu motor, asegurando un desempeño superior y desplegando toda su potencia. Action Energy. Somos acción. Somos energía. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional. Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Sabías que el aceite de girasol oleico tiene usos distintos al linoleico y que es importante su diferenciación? Sembrá girasoles Advanta. Tenés calidad asegurada de puro oleico o puro linoleico. www.advantaseeds.com.ar. Les decía que las buenas prácticas agrícolas es fundamental, ¿no es cierto? Mucho se habla del glifosato, mucho se habla de todo lo que es los terapéuticos y los fitosanitarios, pero aplicándolos en la dosis adecuada y en tiempo y forma son inocuos. Aunque parezca mentira, son inocuos. Va más allá de lo que dice la gente. Es el buen uso. Si a usted le dicen que le recetan una medicación a tomar cada 6 horas y usted la toma cada hora, evidentemente le va a hacer mal. Esto es exactamente lo mismo. Fernando Langoni nos explica un poquito de las buenas prácticas agrícolas. Lo convocamos al ingeniero Fernando Langoni porque mucho se habla de los fitosanitarios, si son tóxicos, si no son tóxicos, si nos hacen mal, y todo se enmarca dentro de la frase buenas prácticas agrícolas. Sí, así es. Muchas gracias por la convocatoria y en realidad es eso, nada más y nada menos que las buenas prácticas agrícolas, que es algo que viene insistiendo la FAO desde hace muchos años, no es un invento argentino. Sí, la particularidad que en cada país se toma unas determinadas pautas en virtud de esto para llevarlo adelante. Partes por millón en el códex, sería eso.
Sí, exacto. Bueno, en realidad lo que se toma acá como buenas prácticas agrícolas es el mantener la cobertura en el suelo, que no es ni más ni menos que la siembra directa, la rotación de leguminosas y gramíneas, la buena fertilización, la fertilización balanceada, el buen uso de los fitosanitarios, las buenas prácticas ganaderas. A grosso modo, eso es lo que nosotros hablamos, o todo lo que hablamos de buenas prácticas está involucrado en estos ítems. Concretamente, en el buen uso de los fitosanitarios o en el uso responsable, entra esta particularidad de los fitosanitarios en cuanto a la toxicidad y la cuestión de una más de las tantas cuestiones tóxicas que manejamos a lo largo del día, como un medicamento, como un montón de cuestiones, o el detergente que vos te gusta decir en la cocina, o la lavandina, que tienen determinada toxicidad y que en realidad la usamos inconscientemente y sin saber. ¿Por qué los fitosanitarios salen con un rótulo de banda de color y el detergente lavavajilla no tiene ese rótulo? No, y lo que es más grave estás hablando... Perdón, la banda de color, para que la gente sepa, es la toxicidad que tiene el producto. Exacto, es lo que determina la clasificación toxicológica, es por banda de color en los fitosanitarios, en los herbicidas, insecticidas, fungicidas, de eso es lo que hablas vos muy bien. En realidad es más grave todavía en la cuestión de uso de mismos productos en el campo que los que usamos todos los días. El aerosol para matar las moscas o para las cucarachas, los productos que usamos domisanitarios son exactamente los mismos, en muchos casos muchos más concentrados, pero no solo ese tipo de productos, sino, por ejemplo, los piojicidas de los chicos, o la pipeta que se usa hoy en los perros para evitar las pulgas y demás. A ver, son los mismos productos que usamos en lo extensivo, mucho más concentrados, y en ese tipo de productos, primera instancia que son de venta libre, segunda instancia que los tenemos en venta en un supermercado, al lado de la leche y de los pañales, como nos dicen, y es cierto, y tercera instancia que es exactamente lo mismo, el mismo producto, el mismo principio activo, por lo cual la toxicidad va en función del principio activo, es exactamente la misma, pero muchas veces lo usamos en contacto directo, encerrados, con lo cual la exposición con un insecticida, yo llegué de casa y está lleno de mosquitos y en la desesperación, como nos pasa de acá en adelante con la temperatura, vacié un tarro del aerosol o las publicidades de los productos que vemos ahora que prendemos fuego, la hojita para que eso, y te dicen, recomiendo que tengas la habitación cerrada. Peor, la exposición que voy a tener en esa habitación cerrada a un insecticida es mayor que la que tengo en un campo, haciendo una buena práctica agrícola, una buena aplicación, sin la deriva y con el seguimiento profesional que corresponde. Vos sos agrónomo, vos sabés que el gaucho tiene una jerga muy particular de llamar a las cosas, ¿viste? Todavía algunos hablan de me rindió tantas bolsas, el toro tiene una bichera y tengo que fumigar. Sí, señor. ¿El gaucho fumiga? Sí, en realidad pulveriza. Eso es pulverización, pero te voy a sumar otra que está buena y que tiene una explicación. Cuando vos hablas con gente que ha estado mucho en el campo y demás, te habla de remedio. Sí, remedio. Bueno, la realidad es que es un remedio. Está claro que es un remedio. Terápico. Es un terápico. En la misma forma que usamos un remedio para salud humana, hay remedios que en lo nuestro le llamamos herbicida, insecticida o fungicida. También esa sinonimia lleva a que deberíamos hacer exactamente el mismo camino. ¿Cuándo es la cuestión? Cuando yo voy al médico. Cuando yo voy al médico, el médico me revisa, primera instancia, hace una prescripción, hace una receta del medicamento y una posología que se llama, es decir, tomate esta pastilla cada 8 horas. Voy a su vez al lugar donde los venden, que es la farmacia, donde hay otro profesional, que es el farmacéutico, que controla esa cuestión y me da el producto, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer y lo que corresponde hacer. Está nosotros tomar la dosis adecuada. Por supuesto, porque si no, es como dice el doctor Manera, guarda porque en cualquier momento vamos a prohibir los autos, porque la causa número 1 de muerte en la Argentina son los accidentes de autos, o vamos a prohibir la venta de armas, porque un mal uso de un arma o dejar un arma cargada donde hay chicos, cuchillos, tienen las consecuencias que tienen. En realidad es el mal uso o el buen uso y no la cosa en sí. A ver, me gustaría que le expliques a la gente, en el caso de pulverización terrestre, es por goteo, precipita la gota, o sea, es pulverización, no es fumigación. La fumigación siempre es gaseosa, ni siquiera la pulverización aérea, porque también es gota, ¿no? Exacto, es tal cual lo que vos decís. La fumigación en realidad es
con lo que se trabaja como con una nube, lo que trabajamos en citricultura, por ejemplo. Sin tener que entrar en polémica, lo que hacen las municipalidades cuando fumigan contra mosquitos. Bueno, eso es fumigación. Eso es fumigación. Que de hecho son los mismos productos que los que trabajamos nosotros en el resto de la productividad, de la producción agrícola. O sea, exactamente los mismos productos. Esas son las cuestiones. Por eso hay que hacer hincapié en las buenas prácticas y hay que hacer en el uso responsable y en el buen uso de las cosas. Como dato y como anécdota, los mismos municipios en los cuales quieren prohibir la aplicación aérea o tal producto, o distancia, esto, el otro, cuando hay un ataque en el verano de mosquitos importante en virtud del dengue, del Zika y demás, del resto de enfermedades que sabemos, esa misma gente es la que pide, por favor, que el municipio entre a su casa a fumigar con los productos que ellos están prohibiendo a 500, 1000 o 1500 metros. Esa es la cuestión de desconocimiento en alguna instancia o en la mayoría de los casos y mala información en otros. A ver, como colorario de todo esto, si vos haces un buen uso del producto, no hay ningún problema y se resguardan las condiciones de uso y las condiciones de higiene y sanidad para la persona que aplica el producto con la ropa adecuada, con los elementos adecuados. Lo mismo pasa en una cocina. Si yo me tomo un chorro de lavandino de detergente, voy a tener problemas. Exacto. O un medicamento. Más todavía. A ver, la prescripción de la pastillita para dormir es media o una, depende de lo que tenga, tanta cantidad de días, depende de la locura con la que vengamos. ¿Qué pasa si nos tomamos medio frasco? Y es sumamente complicado. Si nos tomamos el fresco entero, el sueño va a ser muy profundo, pero de por vida. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo prohibimos? No. Bueno, hay que fiscalizar. Las reglas claras, fiscalizar y hacer un buen uso, un trabajo profesional y un buen uso de estas herramientas. Gracias, Fernando. No, gracias a vos. Era el ingeniero Fernando Langoni que nos explicaba un poquito las buenas prácticas agrícolas. Él pertenece a CASAFE y también pertenece al Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Les propongo la última pausa comercial. Cofone Amoblamientos, muebles para el hogar, mesas, sillas, alacenas, bajomesadas, modulares, futones, calidad y precio en Rauch 25. Cofone Amoblamiento, segunda generación. Seguros Rivadavia, seguros automotores, combinado familiar, accidentes personales, transportes de carga, integral comercio, incendio, seguro todo riesgo sin franquicia para vehículos, seguro contra terceros con adicional de grúas, rotura de cristales y cerradura. Productor asesor Vicente Colonna. Arenas Neumáticos, 80 años de trayectoria nos avalan. Distribuidor oficial de Michelin y BF Goodrich. Alineación, balanceo, suspensión, tren delantero, llantas deportivas. Arenas Neumáticos, Avenida Moreno, 1012. Operaciones agropecuarias. Agilidad y transparencia en la comercialización de hacienda, invernada y gordo. Contado o a plazo. Remates de cabaña y remates feria. Agropecuaria Cepeda SRL. Mitre 383. 3 Arroyos. 43 14 19 15 52 34 20. Haciendas@agropecuariacepeda.com.ar. Soy Irma y voy a casarme por segunda vez con el mismo hombre. Te amo como el primer día. El compromiso de que sea para siempre. La Perseverancia Seguros. Desde 1905, su compañía de confianza.
Autoservicio 228, donde encontrás la mejor carne, verduras, fiambres, lácteos y todos los artículos al mejor precio y las mejores marcas. Casa Central, Avenida Olivero Dugan 341. Con manos argentinas, desde hace más de 35 años junto al hombre de campo. Generando trabajo y bienestar por un país mejor. Metalfor, bien argentinos. Camilo Pirosanto, sembradoras Aidril Flexicoil Suagri, sembradoras mecánicas y neumáticas Dolby, Ascanelli, autodescargables hasta 30 toneladas con tren a bolilla, mixer vertical simple y doble, sembradoras para granos finos y gruesos, Tedeschi, fertilizadoras autopropulsadas con doble plato, incorporamos mangas, tranqueras y postes, también reparamos o reformamos su manga usada. Camilo Pirosanto, Implementos Agrícolas, Sociedad Anónima. Diesel Guerane SRL presenta nueva línea XCMG, palas cargadoras ZL 12, 20, 30 y 50, tamaño mediano, mecanismo hidráulico y la sorprendente pala cargadora LW321F. Diesel Guerane. Hablamos de fertilización, hablamos de cómo es la trayectoria del caldo a través de la máquina, hablamos de las buenas prácticas agrícolas y vamos a hablar un poquito de PLA. PLA presentó una máquina donde tiene alguna innovación tecnológica. Por eso Mariano Francino estuvo acá en Tres Arroyos presentando esa máquina en una jornada de la Chacra Experimental de Barro y él nos daba los siguientes conceptos sobre estos nuevos dos equipos. Nos encontramos con Mariano Francina, que es gerente regional de la firma PLA, porque PLA está lanzando al mercado dos alternativas nuevas, la MAP 3 en versión 3300 y 4100. Básicamente tiene la robustez y la agilidad de las máquinas anteriores, pero se está ayornando. Sí, en realidad hace un año se lanzó esta línea nueva, MAP 3. La idea era generar un cambio en lo que es el diseño de la máquina y generar más eficiencia en la parte productiva del implemento. Y se decidió más que nada trabajar no solamente en diseño de la máquina, sino en muchos componentes nuevos con mayor funcionalidad y con mayor, digamos, presencia en cuanto a la parte de aplicaciones y de eficiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Se hicieron varios acuerdos con empresas multinacionales en cuanto a diseños, específicamente en lo que es tanque y cabina, son los dos componentes más notorios que se incorporaron. Se hicieron convenios de desarrollo con una empresa italiana, Persico, líder en lo que es desarrollo de rotomoldeado, y en ese sentido se modificó la fibra de vidrio que se estaba trabajando en la línea anterior, MAP 2, con el rotomoldeado, con tanque rotomoldeado en la línea MAP 3. Eso cambia no solamente el componente, sino la funcionalidad en cuanto a la durabilidad del tanque, el mantenimiento del tanque y la limpieza del mismo. Después, otro componente muy notorio con respecto a la línea MAP 3 es la cabina. La cabina se hizo también un acuerdo de diseño y desarrollo con la fábrica Lochmann, del cual se diseñó toda una cabina específicamente para la nueva línea MAP 3. Esta cabina se caracteriza no solamente por la gran visibilidad que tiene, sino por los componentes de terminación. Es una cabina antivuelco, una cabina que tiene una homologación de antivuelco y que cada vez vamos a tener más exigencia en ese tipo de seguridad para el operario en este tipo de equipos. Actualmente la cabina se produce en PLA, se diseñó, como mencionaba, en Italia, pero se capacitó personal de PLA, estuvo un mes en Italia capacitándose para el desarrollo de las cabinas, y todo lo que es la estructura principal, la estructura antivuelco que mencionábamos,
se fabrica en PLA y se monta todo lo que es componentes para el producto final. A simple vista se puede apreciar lo que vos señalás, cabina, el diseño nuevo del tanque, pero vamos al funcionamiento, vamos a velocidad, momento de corte, momento de aplicación, botalones. Sí, la realidad es que en lo que es cortes de sección hay varias alternativas del cual podemos ofrecer. Principalmente la máquina estándar sale con 5 cortes automáticos. Indudablemente cuanto mayor ancho de trabajo tiene la máquina, la idea es que pueda tener mayor cantidad de cortes para generar más precisión y un ahorro en lo que es la aplicación de producto. Entonces como posibilidad está en 9 cortes también de sección. Ese 9 cortes, a diferencia de los 5 cortes automáticos, los 9 cortes tienen un sistema neumático. Esto implica que tanto la apertura como el cierre de las válvulas son mucho más rápidas y eso genera mucho más eficiencia, principalmente y ahorro. Sí, en el inicio en las cabeceras, entonces por supuesto que la eficiencia final del producto es aún mayor, ¿no? A mayor respuesta en cuanto a la apertura o cierre de la aplicación, eso genera, a lo largo de la campaña genera mucha eficiencia y mucho ahorro de producto. Entonces las alternativas son por supuesto muy buenas y en cuanto a lo que es ancho de labor hay muchas variables porque al tener una gama de líneas en cuanto a diferentes capacidades, recordemos que PLA está ofreciendo línea 2900 que se caracteriza principalmente por la capacidad de tanque que es 2900 litros, hasta los 4100 litros que es la máquina que tenemos detrás, ¿sí? Intermedio tenemos 3300 litros y 3600 litros. Eso implica también que los anchos de labor sean muy variables según la capacidad. Entonces estamos hablando de 24 metros de ancho hasta 40 metros de ancho con componentes metálicos, componentes mixto que es metal y fibra de carbono y fibra de carbono específicamente. A ver, con los distintos componentes de los botalones que mencionaste vos y el ancho de trabajo en el copiado del suelo, ¿a qué velocidad tendríamos que estar trabajando? Bueno, eso es muy relativo de acuerdo a la zona y de acuerdo al suelo, al producto. Normalmente una velocidad estándar son entre los 15 a los 20 kilómetros, pero siempre no hay una velocidad específica de aplicación. Esto va a ir muy acorde al producto, a la condición climática, al suelo del cual se está aplicando. Entonces va muy también a criterio del aplicador, ¿no? Del clima. Pero normalmente las velocidades normales o estándares estamos hablando así, entre los 15 a los 21 kilómetros aproximadamente. A ver, siempre que uno va a comprar un producto, ve todas las bondades que tiene ese producto, después analiza la forma de que lo va a comprar, lo va a pagar, pero a veces no se pregunta el postventa. Y es interesante que nos comentes un poquito el postventa de esta máquina. Bueno, es importante lo que comentás porque más allá de la decisión de un productor de hacer la inversión en un producto, siempre tiene que tener el respaldo y la tranquilidad de la atención, ¿no? que es fundamental. Principalmente PLA tiene toda una red de concesionarios, tiene centros de distribución propios con postventa, tanto asistencia técnica como repuestos, y además tiene puntos oficiales de asistencia técnica y venta de repuestos, ¿sí? Eso implica que la idea es tener cada vez más puntos de venta y más puntos de atención al cliente para estar... sobre todo en el momento crítico. Seguro, sí, en campaña siempre es necesario la atención lo más rápido posible, pero la idea es, al tener estos puntos de venta o estos puntos de asistencia, es poder dar soluciones lo más rápido posible, ¿no? A veces, por determinadas cuestiones, pasa más tiempo de lo que nosotros quisiéramos, o por distancia, o por condiciones climáticas, pero la idea es eso, está muy claro en tomar una política del cual la necesidad del cliente sea subsanada lo más rápido en cuanto a problemáticas que puedan ofrecer. ¿Te puedo sacar del tema? Hoy estábamos hablando de pulverizadoras, pero PLA también tiene sembradoras y me gustaría que brevemente me traces un poquito de panorama cómo está ese tema. Sí,
PLA siempre se lo identificó con un tipo de sembradoras autotráiler y específicamente para grano grueso. Y hace 4 años empezó a tener una iniciativa de generar otro tipo de productos con mucho más versatilidad, más variabilidad en cuanto a posiciones de siembra, y no solamente tener como alternativa lo que es autotráiler, que sigue ofreciéndose como un producto característico de PLA, pero también se incorporaron otros sistemas como sistema de transporte de punta y el sistema de tolva central. Específicamente, tanto el autotráiler, que sería el modelo AGP3, como el sistema de transporte de punta, el modelo STP, tenemos las alternativas para grano grueso o para grano fino, ¿sí? Entonces son modelos con una versatilidad y una funcionalidad que se puede utilizar durante todo el año, lo que implica también no solamente esa funcionalidad, sino la posibilidad de amortización mucho más rápida de la inversión. En lo que es el sistema de tolva central o pliegue frontal, no solamente tiene una innovación en cuanto al diseño en sí de la máquina, el cual logra ancho de labor muy buenos, de 30 líneas a 40 líneas alternativos, todo basándonos en 52, pero con alternativas de 35, 38 centímetros de distancia de siembra, con una capacidad de 5.600 litros en la tolva, del cual da una autonomía muy buena, un traslado de semilla neumático, ¿sí? Lo que se llama las tradicionales sembradoras iDrill, y con posibilidades de siembra a chorrillo, a placa o con sistema neumático. Entonces da una posibilidad de configuración de esa máquina de acuerdo a los requerimientos de la zona y del productor, aplicables de acuerdo a esas necesidades. Esta máquina es este último modelo, STC, un modelo que se lanzó el año pasado, un modelo bastante nuevo en el mercado, pero que va a tener una aceptación muy buena, ya te digo, por el rendimiento, por el ancho de labor y por la innovación en cuanto a la facilidad de labor y de trabajo que tiene esta máquina. Muchas gracias, Mariano. No, al contrario, gracias a ustedes por apoyarnos en este tipo de acciones. Era el ingeniero Mariano Francino de PLA. Y en estos minutos que nos quedan, en estos 4 o 5 minutos que nos quedan, ¿se acuerda que hablamos un poquito del inmobiliario? Bueno, hablamos con Eugenio Simonetti, presidente de la Sociedad Rural de Desarrollo, para que nos fije la posición de la entidad ante este posible aumento del 50% en el impuesto inmobiliario. Nos encontramos con Eugenio Simonetti, presidente de la Sociedad Rural de Desarrollo, porque evidentemente el proyecto del nuevo impuesto inmobiliario, el incremento, creo que cayó como un baldazo de agua fría. Sí, evidentemente es un proyecto que ya lleva un tiempo, el del ajuste. Hubo reuniones en Carvap con la gente ¿cómo es que llama?, de la Secretaría, y se fueron reuniendo paulatinamente y varias veces para ir tomando algún valor de aumento, pero después se terminaron las reuniones y se puso unilateralmente, se puso un 50% para el inmobiliario rural y un 53 o un 56% para el inmobiliario ciudadano. Nosotros creemos que estamos muy lejos de lo que se pretendía, de lo que se podría pretender que podría ser el cobro. Si bien estamos tomando de que tenemos un aumento del costo de vida de un 18, un 20%, no nos parece que sea el momento oportuno para pasar de este valor, ¿no? Había una promesa que se iba a tratar después de las elecciones y que el incremento iba a acompañar el índice de inflación. Por eso, nosotros pensábamos que acompañando el índice de inflación se podría hablar de un 18%, de un 15%, un 18% sobre la inflación proyectada hacia el futuro. No es cierto que no haya tenido correcciones, se corrigió, tuvo una corrección muy importante en la época de Scioli,
Después este gobierno ya hizo 2 correcciones. Entonces nos parece que en un año complicado como es climáticamente hablando no creemos que sea un momento para ajustar, ¿cierto? Y menos en esos valores. ¿Qué pasa con los distritos que están en emergencia? Bueno, ese es el otro problema. Vos fíjate que ahora hasta Tres Arroyos está en emergencia, todo lo que es el sudeste y sudoeste también está en emergencia. Entonces tenés toda una provincia en emergencia y un aumento inmobiliario de un 50%. Nos parece que es desmedido, que no es el momento adecuado y que no es la tasa adecuada. ¿Van a tomar algún tipo de medida o van a llevar la inquietud a Carvap? No, el Carvap la tiene la inquietud de todas las rurales de la provincia de Buenos Aires, están todas con una inquietud muy importante, y yo creo que se está pidiendo reunirse con gente de la provincia. Nosotros, ya te digo, creemos que es un aumento completamente desmedido. Porque esto arrastra a otras cosas. Claro, porque vas a tener esto va a traer aumento en las tarifas. Vos fijate que otro tema que tenemos, las tarifas de los fletes subieron ahora y van a seguir subiendo porque se hicieron aumento de combustible, o sea que en febrero vamos a tener otro aumento más. Entonces yo creo que es el momento de trabajar en expectativas y reales de inflación y no seguir subiendo de una manera como esta, ¿no? Para que quede claro, los productores no están en desacuerdo en el aumento, sino en la forma y en el monto. Claro, o sea, aparte subieron en forma real, subieron en valores de soja, subieron en valores de maíz, de trigo, todo las subas que tuvo el inmobiliario supera ampliamente lo que es el valor de los cultivos que está trabajando. Gracias, Simonetti. Gracias a vos. Era Eugenio Simonetti. Les aclaro, esta semana hubo algún tipo de conversaciones entre Carvap y la provincia de Buenos Aires. Seguramente vamos a tener un documento más extenso, sobre todo en el filo de hoy que se está grabando este programa. Va a salir un documento que lo vamos a tener la semana entrante y a ver qué es lo que está diciendo Carvap al respecto. Oficialmente no hay nada. ¿Por qué? Porque Carvap primero quiere agotar las instancias y después sacar algún tipo de comunicado. Cerramos acá el programa, pasaron los 60 minutos, los invito a reencontrarse, a que me permitan entrar a la mateada de su living dentro de 7 días. Chao, buen fin de semana. Auspició este programa Pampa Fértil. Asociados a Rizobacter Argentina, brindamos el servicio de tratamiento profesional de semillas de soja, un innovador sistema de inoculado industrial de semillas más eficiente y homogéneo, obteniendo una semilla lista para sembrar, reemplazando al tradicional inoculado en el campo.